Venciendo el pecado en nuestras vidas. El hombre llama al pecado un accidente. Dios lo llama abominación. El hombre llama al pecado una falla. Dios lo llama ceguera. El hombre llama al pecado una ocasión. Dios lo llama preferencia. El hombre llama al pecado un defecto. Dios lo llama una infección. El hombre llama al pecado un error. Dios lo llama enemistad. El hombre llama al pecado fascinación. Dios lo llama fatalidad. El hombre llama al pecado debilidad. Dios lo llama iniquidad. El hombre llama lujo al pecado. Dios lo llama lepra. El hombre llama al pecado libertad. Dios lo llama libertinaje. El hombre llama bagatela al pecado. Dios lo llama tragedia. El hombre piensa que el pecado no trae consecuencias. Dios dice que trae muerte. El hombre piensa que con buenas obras se limpia el pecado. Dios dice que solo por fe en Jesucristo y confesándole los pecados a Él. Dios no llena con su poder y su amor un vaso sucio. Antes de ser lleno, debe de ser limpiado. Miren, ¿por qué Dios no termina de una vez con el pecado en nuestra vida y lo extingue, lo erradica de una vez por todas? La verdad es que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos va a dar problemas y va a estar en oposición al Espíritu Santo y a la voluntad de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó, resucitamos con Él a una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, pero esa nueva vida se llevó a cabo en nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, pero nuestra alma y cuerpo permanecen intactos, razón por la cual tenemos el conflicto con la carne y diariamente debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Pues el pecado, aunque ya fue quitado por Jesús de nuestro espíritu, sigue morando en nuestra carne. Y eso nos provoca la mayoría de los problemas en nuestro andar a diario en la vida cristiana. ¿Por qué no lo quita de una vez, como empezamos? Miren, por 4 razones. La primera, porque cuando Dios elimine el pecado por completo, tendrá que hacerlo de todos y cada uno de los seres humanos. Y eso es lo que hará Dios en el fin del mundo. Cuando los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles y eternos. Y si nosotros estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestros cuerpos serán cambiados por cuerpos eternos y gloriosos, como el cuerpo de Jesús, porque la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Luego Dios resucitará a todos los que no creyeron, a todos los que no creyeron en Jesús y rechazaron el evangelio, y después del juicio final los echará en el lago de fuego eterno junto con el pecado, la muerte, el Seol. Satanás y todos los demonios, Dios lo va a hacer, pero cuando lo haga será el fin del mundo y de esta tierra. La segunda razón es porque necesitamos aprender a depender de Dios por medio de crecer espiritualmente, aprendiendo a vencer el pecado, a la carne, al mundo, al diablo por el Espíritu Santo que está al
al diablo por el Espíritu Santo que está en nosotros a través del proceso de permanecer en la palabra de Jesús, oyéndola, entendiéndola, recibiendo el que nosotros estemos recibiéndola y reteniéndola para llegar a conocer la verdad, ya que es la verdad la que nos hace verdadera y permanentemente libres de pecado. La tercera razón es que si Dios lo hiciera, no confiáramos ni dependiéramos de Él, sino nosotros mismos, en nosotros mismos, y caeríamos en el orgullo y la soberbia que nos arruinaría por la eternidad. Y la cuarta razón es para que podamos compadecernos de los demás, de otros que tienen luchas semejantes a las nuestras. Y una vez que hemos aprendido a vencerlas, ayudarlos a ellos también. Una de las maneras que podemos entender y que podamos comprender que si nosotros no podemos solos y que esta carne siempre va a estar aquí pegada hasta el día que nos muramos, el pecado va a permanecer en nosotros, pero debemos de quitar cuando uno entiende que necesitamos de Jesús y no podemos solos, es cuando el orgullo se quita. Lamentablemente, una de las causas por las cuales creemos que lo podemos y que no vamos a caer y que el pecado ya lo vencimos por nosotros mismos, es incorrecto. Solamente en Cristo, quitando el orgullo de nuestras vidas y reconociendo a través de la oración que solamente Él puede ayudarnos, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos deja nuestra naturaleza pecaminosa porque hemos sido salvados y somos liberados por gracia, no por obras. Si hoy tenemos vida nueva y hemos vencido áreas de nuestra vida, es por la pura gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo. Nos deja, entonces, nuestra antigua naturaleza para que recordemos de dónde nos libró, podamos compadecernos de los demás y para que la gloria sea única y exclusivamente para Jesús. Veamos 7 características de el que vive derrotado por el pecado, al cual describe Jesús en Apocalipsis 3, del 15 al 19. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Primera, es esclavo del pecado. Juan 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza.
y pecado. Esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar, esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que cagar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad.
murió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Segunda, no tiene amor de Dios en él. Juan 5:42. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Tercera, recibe gloria de los hombres. Juan 5:44a. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Cuarta, no busca la gloria de Dios. Juan 5:44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Quinta, busca el favor de los hombres. Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Sexta, hace lo malo. Juan 3:20a. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Séptima, aborrece la luz y no viene a ella. Juan 3:20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La negación es una tendencia natural de la carne en todos los seres humanos, ya que no aceptamos ni reconocemos estar equivocados, y mucho menos que somos esclavos del pecado. Y la raíz de eso, como decía Blanquita en la pregunta anterior, es el orgullo. El orgullo es el origen y la esencia del pecado. Cuando Jesús le dijo a los judíos, como acabamos de ver, habían creído en él y les dijo: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los judíos, ahora sí que al buen entendedor, pocas palabras, entendieron perfectamente bien que les estaba diciendo: ustedes son esclavos, porque no permanecen en mi palabra y no son mis verdaderos discípulos. Y eso los ofendió. Les dijo:
ustedes son esclavos. Y vean la respuesta. Cuánto orgullo había en el corazón de los judíos que dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ellos habían sido esclavos de los egipcios, esclavos de los asirios, esclavos de los sirios, esclavos de los babilonios, esclavos de los griegos y ahora eran esclavos de los romanos. Y fíjense la negación, jamás hemos sido esclavos de nadie. No, yo no tengo ese problema, no, yo cuando quiera lo dejo. La negación es natural, es algo que todos hacemos, pero Jesús puso el dedo en la llaga. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hay dos pasos necesarios para ser libres del pecado. El primer paso para ser libre del pecado, de cualquier pecado, es reconocerlo, admitirlo, porque mientras lo neguemos, el orgullo nos cega y seguimos pecando y autojustificándonos y culpando a los demás o a las circunstancias, y cuando quiero lo dejo y no hay solución. El primer paso es reconocerlo. El segundo paso es permanecer en la palabra de Jesús. Es interesante que Jesús estaba totalmente despojado de ese virus que se llama del meme y del mimi, o sea, del egoísmo. Podemos darnos cuenta nosotros en nuestras vidas qué tan poco o mucho egoístas somos al escucharnos hablar. Usamos siempre el mí, el me para todo. Jesús casi nunca usó ni el mí ni el me, al grado de que cuando estaba en la cruz, en vez de decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que me hacen, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en esta ocasión hace énfasis en el mí, de las pocas ocasiones, al decir, si permanecieran en mi palabra. No se está refiriendo a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, sino a su palabra que él habló y está registrada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, el segundo paso consiste en leer, escuchar, estudiar, meditar, escribir, memorizar y poner en práctica las palabras de Jesús registradas en los evangelios y en el Apocalipsis. A través de los años hemos podido comprobar la efectividad de la palabra de Jesús para liberar en las cárceles y acá afuera a los que están esclavizados en cualquier pecado, adictos a las drogas, al alcohol, los esclavos de la amargura, del odio, homosexuales, lesbianas, mitómanos, cleptómanos. Lo hemos comprobado, les hemos dejado esta tarea que les va a contar Blanquita. Hace como 20 años, no, como 15, una chica, no, sí, como unos 20 años. Sí, ¿verdad? Sí. Se me acercó y me dijo que quería hablar conmigo, su familia cristiana, y servían en las cárceles. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Nadie lo sabe, pero yo soy lesbiana. Me gustan pues, las mujeres y nadie lo sabe. Yo estoy ahí en el ministerio porque me gusta la chica. Entonces, yo quiero que me ayudes. Y yo me puse a orar. Porque y desde lo niña. único, desde niña fue abusada por sus 4 hermanos. Y yo estaba orando y le dije, ok, te voy a dejar una tarea. Y después de esa tarea nos vemos, ¿qué te parece? Yo creo que ella esperaba que yo reprendiera, que en el nombre de Jesús y orara y todo. Le dije, me vas a leer 10 veces los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis. Cuando termine las 10 veces De ida y vuelta. De ida y vuelta, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya llevo 2, 3, y luego 4, así le dije, ya que termines, platicamos, ¿qué te parece? Se molestó, porque ella me dice, después de 3 meses, fuimos a la iglesia y al entrar, ella salió llorando y me abrazó bien fuerte así a los 3 meses y me dijo, gracias, me dijo, porque ya soy libre. Le dije, ¿cómo? Platícame, me dijo. Yo me enojé mucho contigo. Y yo dije, ¿cómo ella me manda a hacer esto si yo lo he hecho? Porque a veces pensamos que lo hacemos. ¿Y cómo es posible, Señor? Y me enojé porque yo quería que tú oraras por mí y reprendieras. Y cuando me dijiste esto, alguna voz me decía, bueno, pues ¿quién quita? Pues hazlo.
Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y empecé la primera, empecé la segunda, y ahorita voy en la cuarta vez y de la nada, no sé en qué momento, fui libre. Y está ahorita casada, se casó. Tiene muchos años casada. Tiene muchos años casada y está sirviendo a Dios. ¿Cómo vive el que vence el pecado? El que vence el pecado, primero, es perfeccionado por Dios. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Segundo, es motivado por Dios. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Tercero, tiene la paz de Dios. Filipenses 4:7. Así, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuarto, todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Cómo vencer el pecado desde la tentación? Lo primero que tenemos que entender es que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, pues en cuanto Jesús lo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El diccionario define la tentación como el impulso de hacer o tomar algo que nos atrae, pero que puede resultar inconveniente. Hay dos cosas que debemos practicar para vencer el pecado desde la tentación antes de enfrentarla, y dos cosas cuando la estamos enfrentando. A pesar de que seremos tentados siempre, podemos vencer el pecado desde la tentación para no caer. Lo que debemos practicar antes de enfrentar la tentación, a fin de que estemos, antes de enfrentar la tentación, a fin de que estemos fuertes cuando la enfrentemos, es memorizar la palabra de Dios y velar en oración. Tenemos que entender que podemos vencer al pecado desde la tentación, tal y como Jesús lo hizo cuando fue tentado por Satanás. Jesús pudo resistir al tentador porque había memorizado la palabra en su corazón. En el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La tentación es parte del proceso para hacernos cometer pecado, como dice en Santiago 1:13-16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Por él no puede ser tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, porque ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El diablo para nada cree en nuestra conversión. Él no cree en nuestro arrepentimiento, y por eso va a usar en nuestra contra nuestros pecados cometidos en el pasado.
para hacernos dudar que ya hemos sido perdonados, y nuestro lado débil por el que nos ha hecho pecar. Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velar es permanecer despierto cuando se debería estar durmiendo. Debemos practicar las veladas de oración, que consisten en mantenernos despiertos, realizando actividades espirituales, orando, cantar, leer la Biblia, o ver un testimonio cristiano, o estudiar, memorizar, etc. Podemos hacerlo a solas o con otros hermanos, pero debemos procurar velar y orar periódicamente. Una vez que estamos enfrentando la tentación, o sea, es decir, que tenemos la tentación frente a nosotros, nuestros ojos debemos enfocar nuestros pensamientos en otra cosa y clamar a Dios para poder huir. Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que no podamos resistir, como dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. El campo de acción del diablo es nuestra mente y podemos vencerlo ahí. Por eso debemos pasar cada pensamiento por el filtro que recomienda en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, en la carta donde dice 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, en vez de resistir la tentación, debemos enfocar nuestros pensamientos en otra cosa, otra actividad, recurrir a la palabra de Dios, a una tarea pendiente, cambiar el canal de nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entregando en oración a Cristo con toda sinceridad los malos deseos y la atracción que sentimos hacia eso, que sabemos que nos ha hecho daño y que es desagradable y reprobado por Dios. La segunda cosa que debemos hacer es clamar a Jesús por ayuda, confiando en que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual puede también salvarnos perpetuamente a los que por Él nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Dios es fiel a sus promesas, y el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo podemos ser derrotados? 1. Por hacer lo que no debemos hacer. 1 Corintios 10, del 6 al 11, 14. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes.
y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Eso incluye codicias, idolatría, fornicación, tentar a Dios, murmurar. 2. Por no hacer lo que sí debemos hacer. No tratar igual a todos. Santiago 2:9. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. No confesarnos las ofensas. No orar unos por los otros. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Si somos derrotados otra vez, ¿cómo se restaura la victoria? Primera de Juan 1:9 nos los dice. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesando nuestros pecados. La palabra confesión significa decir junto con, es decir, debemos estar de acuerdo con Dios con relación al pecado. Tenemos que decir juntamente con Él lo horrendo del pecado. Tenemos que detestarlo y declarar que con sus fuerzas ya no lo volveremos a hacer. Esta es la provisión que Dios ha hecho para que mantengamos nuestra comunión y nuestro compañerismo con Él. Dios sabe todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué confesar a Dios nuestros pecados si Él ya lo sabe?
En nuestras propias fuerzas no podemos nosotros olvidar nuestros pecados. Tenemos que aceptar la victoria sobre la tentación que nos provee Cristo. La fe que nos trae la victoria y nos mantiene en ella es creer que Cristo es fiel, es decir, que Él cumple su promesa de hacer este milagro en nosotros, perdón y limpieza, al confesarle nuestros pecados y así permanecer en Él.